Hola, soy Escapocón y esto es el lado luminoso de los fans. YouTube poop. Where there's smoke, they pinch back. Los YouTube Poops fueron un estilo de vídeos que surgieron en YouTube a finales de los años 2000. Consisten en coger un material preexistente, o más, y editarlos para darles un toque humorístico y surrealista. En sus inicios, solían usarse las escenas de los horribles juegos de Mario y Zelda para la CDI y de series animadas de videojuegos como Super Mario World, Las aventuras de Sonic el Erizo y Street Fighter. Pero en la actualidad, cualquier tipo de media es aceptable para un YouTube Poop. Bueno, uso actualidad de forma muy libre porque los YouTube Poops están muy de capa caída últimamente. No me malinterpretéis, siguen habiendo y tienen muchísima mejor calidad que los más antiguos, pero ya apenas se hacen. Y vídeos que podrían pasar como YouTube Poops ya no usan el término. Pero volvamos a la época clásica del género, con uno de los YouTube Poops más recordados por la comunidad. Dr. Robotnik! Yes! Look! What is it? It's the Game Boy. Robotnik and his Game Boy es un YouTube Poop de las aventuras de Sonic el Erizo. La historia trata de que Scratch y Grounder le regalan a su amo el Dr. Robotnik una Game Boy. En vez de simplemente poner un gameplay de un juego de Game Boy y poner a Robotnik reaccionando de vez en cuando, o ni siquiera, el creador de este vídeo creó un juego para que Robotnik jugara, llamado Super Robotnik Land. Aunque no se ve mucho de él, solamente un jefe y un nivel, los que vieron el vídeo deseaban poder jugar a este juego de Game Boy protagonizado por Robotnik. Y este sueño se hizo realidad gracias a Dethan, quien decidió programar un juego en Game Maker inspirado en este juego ficticio al que jugaba el Doctor. Podremos decir I love this game. o lo odiaremos tanto como Robotnik odia a ese erizo. Lo descubriremos ahora mismo. Esto es Super Robotnik Land. Tras elegir si empezar o usar una contraseña, porque sí, este juego usa contraseñas, vemos el intro, que es simplemente el inicio de Robotnik and his Game Boy en blanco y negro. O sea que la historia del juego es que Robotnik está jugando a un juego. ¿Eso significa que estamos controlando a Robotnik, que a la vez controla a otro Robotnik? El primer mundo es... El primer mundo realmente no tiene ningún tema fuera de que sus 3 niveles son los únicos que salen en el vídeo original. Incluso la música no tiene nada que ver, es simplemente el tema de Duke Nukem. Robotnik puede hacer exactamente lo mismo que en el corto, puede moverse, saltar y... a ver cómo explico esto. Veréis, niños, Robotnik un día conoció a un mago llamado Pingas, quien le cosió un par de pantalones mágicos, los cuales pueden moverse por su cuenta y le ayudan a dar patadas sin necesidad de usar sus piernas. Pero para hacerlo tiene que llamar al mago, y por eso dice Pingas, Pingas, constantemente. Pues yo pensaba que era su perfectamente adecuado par de pantalones mágicos. Sí, eso. Este nivel, fuera de su temática inexistente, nos enseña más o menos cómo va a funcionar el resto del juego. Son niveles relativamente cortos donde hay que llegar del punto A al punto B. Pongo énfasis en cortos porque el juego no tiene checkpoints, pero realmente no me molestó. No son niveles muy largos que te frustran y encima tienes que rehacer una y otra vez cada vez que mueres. Por lo que la falta de checkpoints no es una molestia. En los niveles irás saltando haciendo uso de plataformas móviles, de vosotras hablaré en un momento, y venciendo a enemigos. En este mundo solamente están los Sonics, que son enemigos normales que van de un lado para otro moviéndose. Una mecánica bastante inútil pero que igualmente es muy graciosa es que cuando golpean a Robotnik dirá que odia a ese enemigo. Obviamente se nota que los nombres no los dice él, pero es gracioso, y me hizo morir aposta en su momento para escuchar cómo Robotnik llama a sus enemigos. Es una pena que cuando caigas no diga nada. Imaginároslo. Gravedad. Gravedad.
Tras los dos primeros niveles hay un jefe, y así es la estructura en todos los mundos a excepción del último. El primer jefe es Kingman, no confundir con Kingsman, que es presentado en esta pantalla al estilo de Mega Man. Tendremos que huir de él mientras intenta devorarnos, y habrá que correr, saltar y usar el Pingas hasta que se cae por un pozo. Miradlo por el lado positivo, al menos esta vez no quería hamburguesas con queso. El segundo mundo es el bosque, con Bowser, 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 Bowser y Bowser observando desde el horizonte. Lo único más común que Bowser en este nivel son las monedas, que son el típico coleccionable que además tiene una versión más grande y valiosa, la moneda de Mama Luigi. El problema es que no sirven para nada, y eso que a veces hay rutas opcionales difíciles para conseguirlas. No te dan vida si coges muchas, ni son necesarias para el 100% ni nada de eso. Pero Escapocón, sí que tienen un uso. ¿Y cuál es? Mira ese número de ahí, se hace más grande. ¿Te refieres a ese que ni sale en mi grabación? Sí. Ahora vuelvo. Estoy con algo importante. ¡Viva! ¡Ya tengo 1.000.000 de galletas! Mientras Guay se divierte, dejad que os hable de las plataformas móviles. Es la peor mecánica de este juego, y aunque durante la mayor parte del tiempo tampoco me importan mucho, y en una ocasión hasta me hizo un nivel más fácil, no se puede negar que están rotas. Cuando suben, bien, pero cuando bajan hacen que Robotnik entre en un estado de caída infinita, donde no puede saltar, y cuando llegan abajo del todo, se detienen hasta que saltas. Llega a molestar en ciertas partes donde quieres saltar pero la plataforma empieza a bajar y entonces no saltas y te caes y mueres. En fin, el jefe final del bosque es Dodongoman, o Link, que es un jefe... no muy desafiante que digamos, pero presenta uno de los elementos que más me gustan de este juego. Cada uno de los mundos introduce un nuevo enemigo. En este caso es el Dodongo, que es como Sonic solo que primero va lento y luego muy rápido. Estos enemigos no solamente salen en el nivel, sino que luego el jefe los utiliza de una forma u otra. Es bastante guay. El siguiente nivel no lo es. Es el primer nivel del tercer mundo, la jungla, que es probablemente el nivel más difícil del juego en mi opinión. Hay muchos saltos decisivos con plataformas pequeñas. Los nuevos enemigos, los Koopas, siguen un patrón de movimiento muy extraño que los hacen difíciles de golpear con el Pingas. Y en mitad del nivel, Kingman aparece, por ningún motivo. Y glitches. Es un nivel muy hardcore para la música, lo cual me lleva a hablar de la banda sonora. Son simplemente canciones de videojuegos en MIDI, lo cual me molestaría, pero estas versiones en MIDI le dan a las canciones un tono relativamente distinto del original, que a veces han hecho que me gusten más. Por ejemplo, en este mundo suena el tema de Blanca de Street Fighter 2, que sonaba tal que así. Pero aquí suena más como el overworld de un RPG. El segundo nivel al menos no es tan malo, y de hecho tiene dos caminos, lo cual está presente en algunos otros niveles, siendo este el primero. El jefe final en cambio no es gran cosa, es Unctionsman, o Mario, quien lanzará libros de instrucciones. Uno de ellos es bueno, el resto son malos, coge el bueno, fin. Está bien que los libros malos no simplemente te maten, ya que a veces sueltan Koopas o pinchos, pero fuera de eso, es un combate bastante patético. El siguiente nivel es una montaña helada donde se introduce a mi enemigo favorito, las bombas, que explotarán si las golpeas. La mejor parte de este enemigo es que las explosiones no solamente te dañan a ti, también dañarán a otros enemigos o incluso a otras bombas para poder crear reacciones en cadena. Por desgracia no se utilizan para resolver puzzles, lo cual hubiera sido interesante, pero igualmente me gusta este enemigo simplemente por sus explosiones. Michael Bay probablemente opine lo mismo. Los niveles de aquí tampoco tienen mucho que destacar, lo cual está bien porque imaginad este juego con físicas de hielo, fuera de que este mundo introduce una subtrama muy rara que acaba aquí. En el segundo nivel te encuentras con la cabeza flotante de M. Bison enjaulada, y al final de dicho nivel lo liberas con las llaves de un coche para que justo después sea bombardeado por el jefe final, Bombman, que no es este Bombman, ni Bomberman, sino Morsu. Es también mi jefe favorito, casi como una versión buena de Unctionsman,
Lanzará bombas que explotarán, aceite que te ralentizará y arderá si le cae una bomba, y cuerdas que te permitirán llegar hasta donde él está y golpearle. El siguiente nivel es el mundo de los dinosaurios, con George el volcán, Alan el tiranosaurio, George el volcán... Ya hice este chiste, me entenderéis. El enemigo introducido es Floruga, o simplemente gusano en este juego. No es un mundo realmente interesante fuera del jefe final, Hungry Man, o Yoshi. Estará constantemente comiéndose gusanos y tendrás que golpear bombas para que se las coma en su lugar y se haga daño, ya que los gusanos le curan. Fuera de algún fallo de colisiones, este es un buen jefe. No basta solamente con machacar el botón S, sino que debes hacerlo en la posición y en el momento adecuado para que Yoshi se lo coma. Al final del jefe, Yoshi te come y el siguiente mundo toma lugar dentro de su estómago. Visualmente este es el nivel más distinto, lo cual me lleva a hablar de los gráficos. Obviamente si estás buscando un juego que recree los gráficos de la Game Boy, como Super Smash Land o Tower of Heaven, Super Robotnik Land no es un juego para ti. Lo que sí que hace es lo que debe hacer, recrear el estilo del vídeo, y lo hace bien. Los sprites sacados de otros juegos están muy fuera de lugar, pero cuando traza por encima de personajes animados, como hace con los jefes, queda muy bien. Sin embargo, el jefe de este mundo es sin duda el más desafiante de todo el juego, y me sigue pareciendo raro que lo haya podido pasar. Es Militron, o Go and Kill Man. Dr. Willy, te estás quedando sin ideas para nombres. Mandará a sus soldados de hierro, que irán hacia atrás si les golpeas, y debes mandarlos lo suficientemente atrás como para poder darle a él. El problema es que luego invoca a otros o incluso invoca detrás de ti. Tienes que estar constantemente dando a dos ritmos y además preocuparte de darle a él también. Es un jefe muy difícil, y encima es un caballero. Oh, vamos. No hacer una referencia a ya sabéis qué juego es más difícil que Dragon's Den. Eso. Tampoco ayuda que es el único jefe que no tiene al enemigo del nivel. Por lo que os he contado, cualquiera pensaría que los soldados de hierro son el enemigo del nivel. Pero no, son estos esqueletos, que a veces van muy despacio y otras veces... Tras vencer a este jefe y ser escupido por Yoshi, acabas en una central eléctrica con una canción muy guay. Creo que es de Mega Man, pero no sé de cuál. Le preguntaré a un experto. Hola Megazack. Hola Escapocón. Verás, he oído que eres un poco fan de Mega Man. Sí, un poquito. Pues ¿podrías ayudarme a averiguar qué canción es esta? Venga, ponla. Es el tema de Boomer Kuwanger, de Mega Man X original. Wow, ¿la has reconocido tan pronto? No, no la conocía. He mirado los créditos. ¿Pero tú no eras un fan acérrimo de Mega Man? Sí, de Mega Man original, no de Mega Man X. Ese es mi primo, Megazack X. Ayer explotó por causas desconocidas. Jejeje, sí, por causas desconocidas. Siendo una central eléctrica nos encontramos con un enemigo que pega muy bien con el ambiente, pero es muy extraño. Son estos paneles que lanzan rayos. El enemigo en sí no está mal, da para momentos en los que debes pararte a pensar, y está el añadido de que los puedes destruir. Esto está muy bien porque más tarde te ponen situaciones donde no los puedes destruir, ya sea porque están muy altos o porque hay pinchos. Pero eso no es lo raro. Lo raro es su nombre. ¿Su nombre es la onomatopeya? Entonces, ¿por qué Robotnik cuando se cae no dice simplemente... El jefe de este sitio es Daiman, o Ganon. Este es el jefe que se hace fácil gracias al fallo de las plataformas móviles. Normalmente tendrías que bajar la plataforma de abajo para poder esquivar los rayos que te tira cuando le golpeas, pero como la plataforma móvil se queda quieta, el jefe acaba siendo así. Al menos no es tan fácil como Ganon en Zelda CDI. Finalmente, llegamos al castillo de Hyrule, donde no hay nuevos enemigos ni obstáculos, tan solo una colección de todo lo visto hasta ahora, algo que siempre me gusta de los últimos niveles en videojuegos. Este nivel tiene 3 jefes. Primero está el mosquetero ese del Zelda CDI, ¿cómo se llamaba? Sí, Lord Kiro, o como sea.
Pues Lord Hero mandará una horda de enemigos que primero tendrás que cargarte antes de cargarte a él. Luego está un enfrentamiento con Morpheus, quien solamente lanzará bombas esta vez, pero a una velocidad absurda. Este jefe mola porque en el enfrentamiento contra Bombman decía I'll be back. Y lo dijo porque iba a volver, no simplemente para referenciar Terminator. Y finalmente, un último enfrentamiento contra Kingman. Esta vez tienes la nueva habilidad de flotar en el aire, y tendremos que esquivarle, darle a él y cargarse a los Sonics que invocan. Un jefe que sería genial, de no ser porque mi ordenador piensa que golpear a 2 enemigos a la vez, solamente en este nivel, es demasiado, y lo crasea. Sí, tal cual, lo crasea, con la ventanita del Windows y todo. Vale. ¿Plataformas móviles que dejan de moverse? Me parece bien. ¿Que a Robotnik se le vaya la cabeza? De acuerdo. Pero que solamente en este nivel golpear a 2 enemigos a la vez crasee el juego. Y lo más raro es que he probado este juego en varios ordenadores y este jefe siempre va bien, salvo precisamente en el que quiero usar para grabar el gameplay. ¿Ah, sí? ¿Eso es lo que quieres? ¿Divertirte conmigo de esa forma? Ahora verás, Kingman. Ah, no puedo. Este jefe es imposible. Hola, Ah, pasaba por aquí y quiero jugar a un juego. Oh, vaya, pero si ya estás jugando a uno. Anda, pero si es Super Robotnik Land. ¡Qué recuerdos! ¿qué? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué? Es un juego diabólico, son mi especialidad. Bueno, pues me lo aspiro, vampiro. Por cierto, no es Terminator, es un cyborg. Pues el señor Pixo ¡Jigsaw! me ha ayudado a pasarme el jefe final y ya podemos ver la última escena. Resulta que The King estaba siendo controlado mentalmente por Zelda por algún motivo, y Robotnik le libera de ese control mental. Zelda es condenada y Robotnik entra por una tubería en la que llega al reino champiñón, donde... You killed my brother Mario! You must die! Y salen los créditos con la versión más distorsionada del tema de Hotel Mario posible. ¡Qué amable es la princesa por habernos invitado al infierno, Gay Luigi! Esto se suponía que era un gancho para la secuela, Super Robotnik Land 2, Chronicles of the Mushroom Kingdom, hasta que la cancelaron. Pero por suerte el creador dejó los archivos completamente editables en GameMaker, no solamente de este juego, sino también de otros juegos en los que estaba trabajando. Luigi Mania, cuya demo está dentro de Super Robotnik Land, Morpheus The Adventure y The King is Gay. Aunque ninguno de estos fuese completado, Super Robotnik Land 2 sí que fue terminado por otro creador. Aún no lo he jugado, pero parece haber mejorado muchos de los elementos que no me gustaron tanto de la primera parte. Algún día le echaré un vistazo, aunque no sea para reseña. Pero respecto al propio Super Robotnik Land, yo creo que está bien. El juego es funcional, tiene variedad de niveles y enemigos, se controla tal y como se mostraba en el vídeo, y en general hace un buen trabajo a la hora de hacer real el juego al que jugaba Robotnik en el YouTube Hub. Incluso problemas como las monedas inútiles o la falta de puntos de control no son tanta molestia como podrían ser. Pero los glitches... ¡Oh, los glitches! Casi acabé planteándome mover este juego al lado oscuro de los fans por lo mal que me lo hicieron pasar a veces. También está el hecho de que es un juego que realmente solo recomiendo si os gustan los YouTube Hubs de esta época. Si no, hay plataformeros 2D muchísimo más complejos y mejores que este, y el valor de al fin Super Robotnik Land es jugable se perderá si no eras fan en primer lugar. Con esto dicho, la nota. I love this game! Soy Escapocón y volvemos al mundo real.
Megazak, ¿qué haces aquí? ¿No me has dicho que me vaya? Pues vete.